Más de 30 años de experiencia. Un equipo multidisciplinario altamente capacitado y equipamiento de última generación son la combinación para un diagnóstico preciso y confiable. Gestiona tu turno por WhatsApp al 261-557-3674. Fuesmen. Sabemos de lo que hablamos. Turno por WhatsApp 261-557-3674. La salud al día por LB10. Septiembre es el mes que se eligió de manera internacional para conmemorar la concientización del cáncer infantil. Es un mes para expresar apoyo, solidaridad para aquellos pacientes y sus familiares, pero también para crear conciencia. Recordemos que el 15 de abril es la fecha elegida para concientizar sobre el cáncer infantil y septiembre es todo el mes a nivel internacional. Vamos a saludar a la doctora Cecilia Sagua, que está acá con nosotros, especialista en clínica médica y radioterapeuta. ¿Cómo estás? Hola Roxana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, ¿cómo describimos el cáncer infantil? Bueno, para saber, el cáncer infantil no es una enfermedad, por suerte, muy frecuente en los niños, pero existe. Es responsable, los tumores más frecuentes en la infancia son las leucemias, seguido tumores del sistema nervioso central, linfomas y otros tumores sólidos. No es una enfermedad que, como en el adulto, que por ahí existen métodos de tamizaje, que es esto de buscar en personas sanas para detectarlo precoz, se comporta de otra forma. Los niños están como limpios, diríamos, los claro, chicos, porque, por ejemplo, en el caso de los adultos, un factor predisponente es el cigarrillo para cualquier tipo de cáncer, pero los niños, vos decís, bueno, no tienen ningún factor de estas características. ¿Por qué tiene cáncer, no? Y siempre el papá se pregunta, ¿por qué a él o por qué a nuestra familia, no? Debe ser duro el diagnóstico. Sí, es duro, es muy duro. Es eso, que los niños no tienen factores de riesgo, entonces no hay estudios que uno pueda pedir para buscar encontrar un cáncer. Más bien son los controles periódicos y bueno, y el conocimiento de algunos síntomas que pueden llamar la atención como para hacer una consulta temprana, que eso es lo que realmente importa en el diagnóstico de un cáncer infantil, que el diagnóstico sea precoz. Bueno, y los pediatras, los papás tienen que estar muy atentos a distintas señales. ¿Cuáles pueden ser esas señales? Existen algunos síntomas que se repiten en algunos tipos de cánceres. Por ahí puede haber cansancio. Muchos ven que sus hijos, los niños son muy activos y juegan mucho y de repente es como que se apagan, tienen cansancio, ya no juegan tanto, pueden aparecer dolores de cabeza, náuseas y vómitos sin causa clara, fiebres prolongadas. Hablábamos de las migrañas, digo, cómo diferenciar, ¿no? Igual hay que hacerse los estudios para que se dé el diagnóstico. Sí, ese tipo de síntomas por ahí, bueno, llaman la atención de los padres y motivan una consulta. Un bulto en el cuello, porque a veces son ganglios que aumentan de tamaño, es frecuente ver en los niños. Y bueno, y sobre todo es hacer una consulta precoz en un pediatra que tiene que estar capacitado para poder detectar situaciones que no son normales o habituales en la patología infantil y que puedan llegar a un diagnóstico precoz de un cáncer. Sabemos que en algunos cánceres, sobre todo el de mama, solo el 10% se da por una cuestión genética hereditaria. En el caso de los niños, ¿existe alguna predisposición en este sentido? Sí, existe, o sea, en realidad las causas hereditarias de cáncer, tanto en la población adulta como en la población infantil, no es la más frecuente y en niños tampoco es frecuente. De todos los cánceres infantiles, un 5% aproximadamente puede ser hereditario, ¿sí? De algo que se hereda. El resto son esporádicos. Sí, no está tan claro a veces como los adultos las causas que ocasionan esos tumores en niños tan pequeños, que se supone que tienen un ADN joven. Pero bueno, existen defectos del ADN que provocan que una célula se divida y que puede ocasionar un tumor, un cáncer. Si bien es poco frecuente, las posibilidades de mejora son mucho más que los adultos. Sí, eso sí. ¿Eso por qué? Y los niños son más, es como que resisten mejor los tratamientos, algunos tratamientos más agresivos tienen la capacidad de resistirlos mejor y aparte tienen, como son tan pequeños y tienen todo su cuerpo sano, la capacidad de responder mejor también ante los tratamientos. Entonces sí, en los niños
se habla de un 80% de los niños se curan, con cáncer llegan o sea, se curan, que por ahí ese número es más bajo en los adultos, ¿no? Claro. Y después tienen que hacer un tratamiento durante toda la vida, son 5 años después después de curado. No un tratamiento, pero una vez que el niño termina su tratamiento oncológico, es un paciente que sí tiene un control a largo plazo con el médico que le ha llevado el tratamiento, probablemente. Entonces son niños que durante un tiempo quizás más prolongado que el adulto se mantienen controles para ver que esa enfermedad no vuelva o que quizás de los mismos tratamientos que hizo no desarrolle alguna otra enfermedad, porque eso también hay que tenerlo en cuenta en los niños, sobre todo porque tienen una sobrevida muy alta, tienen muchos años por delante. Claro. Y entonces hay que controlar que tratamientos que pueda haber hecho durante su cáncer no genera un efecto adverso a largo plazo en el tiempo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Son tan invasivos los tratamientos con la quimioterapia que ojalá que en algún momento den con alguna droga y que no sea tan invasivo, porque esto que se le cae el pelo, las cejas, es todo un tema, y también puede perjudicar a otros órganos tan chiquitos que son, ¿no? Sí, es así. No solamente la quimio, la radioterapia también. Hay muchos cánceres que requieren de radioterapia en su tratamiento para lograr la curación, y bueno, y tanto la quimio como la radioterapia son tratamientos agresivos que pueden generar efectos adversos a largo plazo, y por eso hay que controlarlos. No todos los niños, no siempre, pero es una posibilidad. Entonces hay que controlar ese niño mucho tiempo para que si desarrolla ese efecto adverso, también detectarlo a tiempo. Claro, detectarlo a tiempo. Bueno, estamos lejos de los denominados países del primer mundo en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, ¿o estamos nivelados? Yo no creo que, en general, en Argentina, no creo que lejos. Esto en general, pero si uno se va a analizar como lugares puntuales, sí, no es parejo en toda la Argentina. Hay lugares que están muy desarrollados, que tienen centros de diagnóstico y de atención con mucho desarrollo, y hay otras provincias, por ejemplo, que carecen de eso, que la consulta médica es difícil, que lograr un tratamiento oncológico en algún centro regional es difícil. Entonces tienen que derivarse a otro centro. Mucho de la concientización sobre el cáncer infantil busca eso, que sea algo parejo en todos lados del mundo, que el niño tenga acceso a un diagnóstico precoz, a un tratamiento adecuado en su lugar de origen, sin tener que mudarse o sin tener que viajar o sin tener que ir a otro lado. Y por último, ¿cómo estamos aquí en Mendoza? Porque vemos que hay muchos niños que muchas veces se van al Garrahan de acuerdo al tipo de cáncer que tienen, ¿no? Sí. Pero ¿cómo estamos a nivel nacional? Yo creo que en general estamos bien, o vamos por buen camino. El NOTI es el centro de salud por excelencia. En Mendoza es un centro, sí, el NOTI es un hospital pediátrico de referencia de Cuyo, te diría. Hay muchos niños que se tratan ahí, que nos llegan después a nosotros para tratamiento, que vienen derivados de otras provincias, incluso de otros países. Lo que pasa es que a veces hay algunas patologías que requieren de un equipo de especialista o en una cirugía particular, claro, o en un tratamiento particular, y a veces hay equipos quirúrgicos más desarrollados en otros lados, y por ahí si uno no le puede brindar el mejor tratamiento, se ve en la obligación de derivarlo. Bien. Pero creo que Mendoza está bien en esa área, por lo menos. Bien, y la tecnología que también tiene la FUESMEN. Y tenemos una buena tecnología. Sí, muy buena tecnología y equipamiento. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos por el espacio. Y bueno, muy lindo escucharte, muy tranquila. Bueno, ahí escuchábamos a Cecilia Sagua, especialista en clínica médica y radioterapeuta. Bueno, hemos llegado al final de La Salud al Día. Nos vamos a reencontrar el próximo martes.